muy brevemente, si cada uno de ustedes puede presentarse. Bueno, yo soy Adriana Valderrama, Sí. soy la directora del Museo Casa de la Memoria. Y yo soy Úrsula Baigorria y soy directora de gestión y alianzas del Museo Casa de la Memoria. Otra pregunta, soy muy curioso, pero me gustaría conocer la fecha de apertura de la Casa de la Memoria y los objetivos de la Casa de la Memoria. ¿Qué sirve? ¿Para qué se creó la Casa de la Memoria? ¿Y cuándo? Bueno, el Museo Casa de la Memoria ha tenido varias etapas. No te pudiera decir como una sola fecha donde el museo se haya abierto y se haya pues como estado completo, ¿no es cierto? El edificio del museo lo entrega a la salida el alcalde Alonso Salazar, eso es a finales de 2011, noviembre del 2011. Se entrega el edificio y solamente hasta 2 años y medio después no se abre el museo como Al tal público. al público, como ya lo que llamamos nosotros la sala central. Bueno. Entonces hay como esas dos fechas. ¿Y quién fue el iniciador de este proyecto? El inicio del proyecto empezó en el programa de víctimas, muy al principio, al final también, pero los inicios cuando el alcalde de Medellín era Sergio Fajardo. Bueno. O sea que el proyecto ha pasado por un pedazo siendo proyecto en la alcaldía de Sergio Fajardo, después también como proyecto que se convierte ya con un edificio, ¿no es cierto? Con una sede durante Alonso, luego en la administración pasada que fue Aníbal Gaviria, se entrega la sala central y ahora estamos empezando una nueva administración que es la del alcalde pero actual, Federico Gutiérrez. No cambió nada en el proyecto inicial a pesar del cambio en la dirección del municipio de Medellín. No, en realidad el proyecto lo que ha ido cambiando más es que en vez de ser un proyecto, el museo se ha ido fortaleciendo ya no como un proyecto al interior de una secretaría, sino que ha ido evolucionando, ha ido tomando fuerza, cuerpo, consistencia, y ahora hoy en día, ¿no es cierto?, en esta administración, al inicio de esta, pues finales de la pasada, inicio de esta, ya el museo funciona como un ente territorial descentralizado, o sea, ya no pertenece a una secretaría. No, pero estaba hablando del objetivo del museo. Objetivo no. ¿El objetivo? ¿Cuál es el objetivo? No, el objetivo, ¿Qué se entiende por tiene memoria? Una misión. El museo lo que tiene es una misión, ¿no es cierto? Más que un objetivo. Y esa misión, de alguna manera, es lo que se acuerda en el consejo, a través del el consejo de Medellín, ¿no es cierto? A través de un decreto se acuerda cuál va a ser la misión del museo, de manera tal que esa misión no cambia, así cambien las administraciones. Eso es lo que te quería como explicar. La misión del museo básicamente es un tema de construcción de memoria, de unas memorias en función de todo lo que ha sido el conflicto en la ciudad de Medellín, el departamento y el país, buscando la garantía de no repetición, o sea, de hacer toda una pedagogía de la memoria para garantizar la no repetición de los hechos victimizantes. También funciona como una parte de la reparación simbólica de las víctimas y también es un espacio, ¿no es cierto?, cultural y de alguna manera un espacio que las víctimas utilizan constantemente para sus actividades. ¿Y cuál fue la acogida de la sociedad, de la gente de Medellín? ¿Hay muchas visitas? Nosotros tenemos muchas visitas. El museo ha tenido el museo es un proyecto que surge de una demanda y de un trabajo de la sociedad civil, de las mismas víctimas y de organizaciones que han venido trabajando con víctimas. Una combinación entre un trabajo de la sociedad, las víctimas que reclaman ese espacio y una disposición política de hacer que este proyecto funcione. Ha habido una coordinación entre las dos partes con las tensiones normales que ese tipo de proyectos tienen. Creo que al inicio el proyecto fue muy de las víctimas, se originó muy en función de las víctimas, era otro contexto en ese momento en el país, estábamos a puertas de la desmovilización de los paramilitares, Ley 975, hoy en día nosotros estamos en otro momento histórico, ya tenemos una Ley 1448, ya estamos hoy en día en una negociación con las FARC que digamos pone al museo en otro contexto y con otros tipos de funciones, donde ya no estamos solamente enfocados a las víctimas, sino que ya estamos muy en función de espacios de reconciliación. ¿Y trabaja con jóvenes, con escuelas? Con colegios, con jóvenes, con universidades, trabajamos con otras organizaciones, con la Mesa Municipal de Víctimas, la Mesa Departamental de Víctimas,
trabajamos con la Nación, trabajamos con otras secretarías de la ciudad de Medellín, pero voy a dejar a Úrsula hablar también para no hablar yo sola. Creo que Úrsula también puede hablar un poquito. Úrsula está encargada como del tema de cómo el museo se relaciona con otras instancias a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Con otros museos de la memoria. También nos relacionamos con otros museos, nosotros también hacemos parte de la red de sitios de memoria de Colombia, nosotros también nos relacionamos con otros museos, digamos, hace un mes tuvimos a la directora del Museo de Guernica trabajando con nosotros, yo ya he ido a visitarla a ella, o sea, nosotros, el museo no es una cosa estática ahí en Medellín, sino que el museo es un polo de actividades y de un montón de, ¿no es cierto?, eventos y discusiones alrededor del tema de la memoria y la construcción de paz. Tengo dos otras preguntas, pero acaba de contestar a una, más o menos, una horizontal, pero tengo otra vertical. La horizontalidad, bueno, es el museo sobre la memoria de una ciudad de Colombia que tuvo muchos problemas, Medellín, pero no se puede entender la violencia en Medellín sin referirse a la violencia colombiana. Esa es una pregunta. Claro. ¿Cómo se integra este elemento dentro del museo? Si se integra o no se integra. Sí. Y la verticalidad, la memoria empieza ¿en qué año? Porque pues, violencia en Colombia hubo muchas en el pasado. Tenemos una línea de tiempo, como una línea de tiempo interactiva, por ejemplo, en el museo, en la parte que se llama la sala permanente, que empieza desde la muerte de Gaitán. Pero también tenemos otras experiencias en la sala del museo que no tienen que ver, digamos, con la muerte, con el origen pues, de esa violencia, digamos, bipartidista que tenemos con la muerte de Gaitán, sino que está centrada, digamos, en la temporalidad de que se funda el Valle de Aburrá, o sea, el valle donde está localizado en Medellín. Tenemos otras experiencias que, digamos, están más focalizadas en unos momentos históricos de la violencia de la ciudad en particular, aunque tenemos otras experiencias donde hay, digamos, toda una recolección de arte o de artistas que han trabajado el tema de la memoria y la violencia, que no se inscriben ni solamente a Medellín, ni solamente a Antioquia, y que tampoco están amarrados a una temporalidad o a un espacio de tiempo puntual. Aparte de eso, nosotros en el museo trabajamos exposiciones que llamamos itinerantes, o que exposiciones que son las que están 2 o 3 meses. Esas exposiciones son temas que nosotros escogemos investigar o exponer. Por decir algo, en este momento tenemos una exposición puntual de Madres de la Candelaria. Teníamos antes la exposición de los álbumes de la UP. Entonces son hechos icónicos o que nosotros queremos trabajar con una organización o un momento de la historia puntual que nos interesa profundizar en esa problemática porque queremos reflexionar de esa problemática del pasado y la relación con el presente sin necesidad de que nosotros solamente estemos entre 1940 y 2015, o sea, no. Sí, entiendo. Y bueno, otra pregunta, ¿hubo resistencia a la creación de este museo en Medellín? ¿Encontraron problemas? ¿Hubo un grupo de gente o no sé, que se opusieron a la creación de un museo de la... No sé, porque visité hace poco el museo, no me acuerdo cómo se llama, el de Lima, y sé que hubo debates sobre qué tipo de testimonio había que poner en evidencia, si solo las víctimas de Sendero Luminoso o también las víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad. Al final, bueno, sí, pero sé que hubo este debate. Entonces la pregunta es esta, si hubo un debate de este tipo en Medellín. En Medellín hubo una consulta ciudadana donde participaron víctimas, donde participó la academia, gente de la administración, antes de empezar el guión, o sea, antes de abrir la sala central, antes de inaugurar el museo, que si eso era un museo, que si era una casa, que si era una casa museo, que si era... Y de ahí se decide poner museo, casa de la memoria. Pero era, pues ahí todavía hay cosas que quedaron sin resolver, fue una discusión interesante, pero no como una presión o un tema de que ese museo no, esa memoria no, en realidad eso no lo hemos tenido en Medellín. ¿Y cómo interpreta el resultado del plebiscito que interfiera con el trabajo que ya empezaron a hacer con el Museo Casa de la Memoria? ¿Cómo se puede entender?
es muy difícil del exterior entender el resultado del plebiscito de Colombia, pero sé que bueno, hay otros parámetros en Colombia que los que teníamos en el exterior, pero ¿cómo lo vivieron? No sé, porque están en un trabajo dedicado finalmente a la reconciliación. Claro, sí, no, y aparentemente el no quiere decir no a la reconciliación. Sí. No sé, se puede entender así. No sé. Ese no es un no a la reconciliación. Bueno, es un no al acuerdo, pero no es un no a la reconciliación. Pues así lo leo yo como colombiana. Sí, obviamente muy respetuosa de cualquier otra lectura que le haga. Pero sí, mira, en cuanto al principio de tu pregunta sobre cómo afecta lo que sucedió, el trabajo del museo, pues el museo no solamente es un espacio, un lugar, ¿cierto?, donde se hace pedagogía de la paz, de todo lo que ha sucedido en Colombia, en Antioquia y en Medellín en particular, sino que el museo también es el encargado de coordinar toda la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín en materia de construcción de paz en el territorio, es decir, que nosotros como museo coordinamos lo que hacen las otras secretarías de la Alcaldía de Medellín de Desarrollo Económico, ¿cierto? Todas las otras secretarías en construcción de paz. Nosotros somos los encargados de coordinar todo eso, precisamente para que esa oferta institucional en materia de construcción de paz pueda llegar de manera coordinada al territorio y trabajar de una manera, ¿cierto?, más eficiente y poder lograr sus objetivos. Entonces, la Alcaldía de Medellín tiene ya hace varios años una apuesta de construcción de paz muy clara que se ha ido construyendo y se ha ido como fortaleciendo a medida que pasa el tiempo. Esa apuesta de construcción de paz se basa en un ejercicio que se hizo de consulta ciudadana, ¿cierto?, de preguntarle a la academia, a los diferentes artículos que se han escrito sobre violencia en Medellín, qué es lo que hay que hacer en Medellín para que las violencias, porque son plurales, ¿cierto?, unas relacionadas con el conflicto armado, otras no se vuelvan a repetir en Medellín, ¿cierto? Entonces, esa apuesta que es tan específica y hecha a la medida de Medellín hace parte de una política pública, un lineamiento estratégico que se llama Garantías de No Repetición, y ahí precisamente se trabaja, todas las secretarías trabajan por temas, ¿cierto? Porque hay 10 medidas que la ciudad nos dijo, eso es lo que tenemos que hacer como administración para que las violencias no se vuelvan a repetir. Entonces, eso es nuestra hoja de ruta, eso no cambia, ¿cierto? Si, eso es independiente a lo que pase en La Habana, ¿cierto? Porque es algo muy específico de la ciudad. Obviamente para nosotros es súper importante lo que sucede en La Habana y nosotros no nos removemos de ese contexto, pero sí tenemos una apuesta que va a seguir fortaleciéndose, suceda lo que suceda en La Habana, ¿cierto? Porque siempre se construyó de una manera independiente, pero reconociendo ese contexto. ¿Acaso estoy saliendo del debate de hoy día? ¿Cómo se puede entender la votación masiva en Medellín en contra de los acuerdos de La Habana? No sé. No, es que yo creo que no es un tema como de cómo, pues nosotros, mejor dicho, nosotros llevamos aquí en Europa desde hace ya más o menos 2 semanas casi. O sea que pasó el plebiscito y a la semana nosotros viajamos. No hemos tenido tampoco pues como tiempo, ¿no es cierto? Como para, ni creo que, yo no creo que haya un factor que pueda explicar ese no. Pero ya también creo que tenemos que ser muy cuidadosos y escuchar ese no. O sea, en la medida en que, ¿no es cierto?, algo pasó, algo pasa, ¿no es cierto?, que ese no, por una pequeña diferencia, gana. Es pequeña, pero gana, ¿no es cierto? Entonces hay que estar también, ¿no es cierto?, no de inmediatamente volver el fenómeno uribismo, la gente no sabe qué, pues como despreciar un poco lo que pasa ahí, porque hay que escuchar pues un poco por qué ese no. Y yo creo que hay como, por ejemplo, a grandes rasgos, pues uno cuando mira el mapa de Colombia cómo votó, ¿no es cierto? Votaron no, aparte de Bogotá, que es la capital más progresista, la gente más educada, bueno, en fin, casi que toda el área andina, donde está pues como gran como conglomerado de población, ganó el no, y él sí ganó en las áreas rurales. Creo que eso hace parte un poco de la misma naturaleza del conflicto, ¿no es cierto? Un conflicto de una Colombia que no ha logrado como consolidar un proyecto de nación que evoque o le sirva tanto a los que vivimos en las ciudades como a los que vivimos en el campo, un campo muy abandonado, y la gente en el campo sin entender muy bien esas lógicas de las violencias del campo, porque nosotros tenemos unas lógicas también muy complejas y de violencia en las ciudades. Entonces no es como que
justificar, pero tampoco es egoísta. Sí. Tampoco es que es egoísta el de Medellín, que sale y vota no, porque es que él no vive la violencia, porque nosotros sí tenemos unos fenómenos de violencia muy particulares en Medellín, pero que son completamente distintos a los que puede vivir un campesino en Ituango, que es un municipio muy particular, digamos, del norte de Antioquia. Nosotros llevamos desde principio de año trabajando en un tema de unas convocatorias. El museo este año, nosotros decidimos por primera vez como sacar parte del recurso del museo a convocatoria pública para tener unos proyectos en territorio que nosotros pudiéramos desarrollar de la mano de la comunidad, ¿no es cierto? O sea, que lo que surgiera de esos proyectos fuera lo que sale, lo que la comunidad habla, y no nosotros desde aquí muy arriba, pues queriendo interpretar qué era la memoria, queriendo interpretar qué era la paz, en fin. Entonces nos hacíamos una pregunta y era, si históricamente hemos vivido en un conflicto, solo tenemos referentes de violencia, ¿qué es lo que nosotros los colombianos, pero pues como yo trabajo, el museo es de Medellín, funciona con recursos de Medellín, pues no es cierto, la pregunta era para la gente de Medellín, ¿qué nos imaginamos nosotros aquí en Medellín, que es vivir en paz? Y la idea era que todo ese trabajo que se hacía en territorio, además de unos laboratorios que hicimos in situ en el museo, pudiéramos nosotros recoger un material y toda una información para producir una exposición para final de año, para mostrarle a la gente de Medellín, mire, nosotros en Medellín, ¿qué pensamos que es paz? Empezamos a implementar las becas. Tuvimos al 50% del desarrollo del proyecto de cada una de las becas. Los becarios con los directores, los supervisores de becas tenían que entregar los primeros informes del proceso en territorio. Para ese momento, te estoy hablando 20 días, un mes antes de la votación, ¿no es cierto? Para ese momento estamos acabando los laboratorios que hemos venido haciendo en el museo. Pues te voy a contar la sorpresa que nosotros nos encontramos. Y era que para nadie, de toda esa gente que habíamos trabajado de todo, nada tenía que ver con el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no salió por ninguna parte. O sea, para la gente en Medellín que está trabajando temas de memoria, temas de construcción de paz territorial, que se estaban imaginando la paz, nadie dijo, bueno, para mí es la paz que Timochenko y Uribe se cojan la mano. Para mí la paz es que los acuerdos, no. Para la gente la paz está relacionada con algo muy cotidiano, unas dificultades que la gente tiene en su día a día, que son muchas, ¿no es cierto? Y con un tema de pronto un pasado perdido, que sí está muy evocado a una vida en el campo, ¿no es cierto? Como yo, algo romántico con el campo que ya no habitamos, porque el mismo conflicto nos sacó, pero no en función de yo retorno, sino de tener unos espacios. Y nos encontramos eso y nos quedamos como, ¿qué está pasando? Porque nadie está hablando del acuerdo. Ya esto es que estamos faltando 20 días para salir a refrendar. Hemos hecho conversatorios, hemos traído a expertos, hablamos de los acuerdos, hicimos una exposición sobre los acuerdos, en fin. Pero uno no le puede imponer a la gente en su cotidianidad un tema que de alguna manera no se tomó el tiempo de hacer entender a la gente de la ciudad por qué ese acuerdo era importante para usted. Así usted esté aquí en una violencia y en un afán y en otra cosa que pareciera reforma de la tierra. De pronto usted en Medellín está pensando es, ¿yo cómo hago para pasar esta frontera invisible? Eso lo que me estoy diciendo es que hay una fragmentación de la percepción de la violencia en Colombia, que la violencia en Medellín es muy distinta de la violencia en Chocó, es otra, que no hay comunicación. Entonces que cada uno tiene experiencias distintas. Y la gente de la ciudad, yo creo que lo que estaba sintiendo era, me dejaron por fuera, o sea, eso que se está acordando no refleja mi preocupación. Y no es cierto, yo por qué voy a ir a votar eso si eso no me soluciona a mí. Otra pregunta que tienen que enfrentar todos los museos como el suyo, cómo se trata el problema de la relación víctimas y victimarios, cómo es siempre muy complicado. Sabes que eso es complicado, pero no sé, en Colombia hay una cosa muy particular y es que por la misma prolongación del conflicto y la característica, las víctimas y los victimarios conviven. Es más difícil como a nivel político, lograr que políticamente, pero nosotros en la cotidianidad tenemos víctimas y victimarios,
victimarios que fueron víctimas y que ya son victimarios, víctimas que son víctimas y se convierten en victimarios, Sí. víctimas y victimarios que son pareja, o sea, Sí, sí, bueno. hay, obviamente no voy a decir que no hay Y organizaciones entonces, que son ¿cómo mucho más arreglan complejas que las otras. esta complejidad en la casa? Nosotros uno aprende cómo a manejarlas, ¿no Sí. es cierto? Por ejemplo, hay organizaciones de víctimas que aunque son víctimas de un mismo hecho, entre ellas no quieren estar juntas. Por decirte, ponerte un ejemplo, la UP. En la UP hay unos grupos de víctimas de la UP que ellas no se quieren. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no las invitamos juntas, ¿no es Sí, cierto? sí. Se hace un evento, se tienen a las unas, se tienen a las otras, se pregunta muchas veces, vamos a hacer tan evento, ¿te molesta si también está fulana de tal? La mayoría de las veces dicen, no, yo no tengo problema, y permiten estar todas juntas en un evento. Pero es más como un tema de uno preguntar y tener como un tacto, pero igualmente nosotros en el día a día en Colombia nosotros convivimos víctimas con victimarios y pues el testigo o el ciudadano todo el tiempo sin saber. Uno Sí, sabe sí. cuando vos te sentás a preguntar, bueno, ¿a quién de aquí le ha matado a alguien? A la mitad. Sí. Bueno, ¿quién de aquí quién le ha tocado ver o le ha pasado algo maluco en relación? Entonces, pero eso no es, pero así vivimos. Sí, Sí. no, y yo ahí quería añadir que en Medellín también hay un espacio que se llama el CEPAR, que es como una escuela donde se forman tanto victimarios, ¿cierto? Personas que están en la ruta de reintegración como víctimas del conflicto en los mismos salones, ellos estudian en el Sí, mismo sí, salón sí. y el museo también le apunta a procesos restaurativos, ¿cierto? Entonces para el próximo año tenemos unos procesos restaurativos ahí ya como en diseño, porque nos interesa mucho poder aportar a la reconciliación desde esos procesos muy restaurativos. Y una última pregunta. Bueno, ustedes están aquí porque recibieron un premio. ¿Qué representa este premio para ustedes? El museo se ganó el premio de Derechos Franco-Alemán Sí, de Derechos sí. Humanos. Bueno, eso es un honor, ¿no es cierto? Sí, Tener ese sí, este premio, ¿qué representa el premio para- de los derechos humanos. De todas maneras, el museo gran parte de la pedagogía que el museo hace es obviamente en función de, ¿no es cierto?, difundir Sí. y respetar los derechos humanos, implementar espacios de reflexiones que tengan que ver por qué los derechos humanos, para qué los derechos humanos y los derechos humanos entendidos, ¿no es cierto?, como una gran herramienta pedagógica para construcción de paz territorial. Pero lo consideran positivo. Ah, pues claro, sí, bueno, sí, la sí, pregunta. uno no, sí, lo que O le una digo. ayuda, no sé. Sí, o sea, para es hacer un- conocer la es una- situ- sí, es una- en Alemania y en es un Francia apoyo, el trabajo que están haciendo. Claro, es Sí. un reconocimiento no solamente al museo, sino yo creo que a la historia del museo, a la apuesta que la ciudad de Medellín ha hecho por ese museo, También a Colombia, a las porque víctimas, en fin, yo sabe creo que como sí. se habla de Colombia, los medios de comunicación internacionales habitualmente, exacto, de una sí, forma no, muy sí, negativa. sí. Entonces, esto es Exacto. positivo. Sí, sí, sí. Claro. Es verdad. Bueno, gracias. Bueno, gracias.